Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta conferencia, esta webinar, que tiene como título Equipos excelentes, resultados excelentes. Mi nombre es Pedro Marcos y a los que ya estáis, pues quizás os solicitaría pues una espera, si acaso quizás de un par de minutos, pues para ver si hay algún compañero o compañera que se incorpore. De forma que empecemos todos juntos esta conferencia que versará sobre la gestión de equipos y que abarcará un espacio temporal de aproximadamente una hora. Con lo cual, pues si no os importa, en 2 minutos comenzamos. Sí que me gustaría, si fuera posible, que los que ya estáis o algunos de los que ya estáis, algunas, pues me dijerais si se recibe bien la señal y la imagen a través del chat, por ejemplo. Si fuera posible, os lo agradecería. Bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Pedro Marcos, soy director de FIC y es un placer volver a estar en este entorno que nos ofrece las tecnologías para poder estar interactuando pues, con tantas personas a la vez y a tanta distancia también, ya que veo que hay personas que proceden de otros países, pues por Sudamérica concretamente. Me gustaría antes de empezar, pues también presentar a EFIC, que es la escuela que, bueno, organiza este ciclo de conferencias. EFIC es una escuela de formación en coaching y en otras disciplinas afines, como puede ser inteligencia emocional, PNL y equipos, y que llevamos desde el año 2008, pues, desarrollando programas formativos dirigidos a la formación de coach, a la adquisición de herramientas y sobre todo al trabajo personal de los alumnos y de las personas que se matriculan. Asimismo también pues hay una línea que es, bueno, que es la que se dirige al mundo de la empresa, que es una consultora de recursos humanos y de acompañamiento que se llama EFIC Business Solutions, con la que pues damos respuesta a la demanda
de servicios que el mundo más ejecutivo nos hace, ¿no? Muy bien, pues, ¿cuáles son los objetivos de esta webinar? Pues los objetivos son, o quizás el objetivo principal, es compartir un espacio de experiencia, de aprendizaje, de conocimiento, que tenga al equipo y a la gestión de equipos como protagonista. De ahí el título, Equipos excelentes, resultados excelentes. La idea es que la conferencia pues, pueda tener una duración de unos 40 minutos aproximadamente, pues para hasta menos cuarto, de forma que luego los últimos 15 demos espacio a preguntas, dudas que tengan que ver tanto con lo que se ha podido compartir en la conferencia, como cualquier duda que podáis tener en cuanto a la gestión de equipos, sea pues como líderes de equipos, sea como pues coach de equipos. Ambas dos pues tendrán cabida en ese espacio. Esperando así pues poder dar respuesta a las distintas expectativas de de los asistentes. Bien, pues comenzamos pues con una reflexión. Yo os invitaría a hacer una reflexión rápida, de forma que nos permita contextualizar la conferencia, ¿no? O que nos permita, digamos, ubicarnos. Y tiene que ver con la gestión de equipos y con los equipos. Me gustaría que todos pensáramos en un equipo del que formamos parte o del que hemos podido formar parte en el pasado. Teniendo conciencia de que un equipo puede ser un equipo de trabajo, un equipo deportivo, un equipo de amigos y, por supuesto, la propia familia forma parte también de un equipo. En base a eso, yo os preguntaría, ¿cuándo, ¿cuándo ubicáis el nacimiento de ese equipo? ¿En qué momento, cronológicamente hablando, ubicáis el nacimiento de ese equipo? Incluso en qué lugar. ¿Cuál fue el motivo que llevó a que apareciera ese equipo? ¿Cuál fue el motivo que llevó al nacimiento de ese equipo? ¿Cómo definiríais a vuestro equipo? Si tuvierais que utilizar una palabra o dos, ¿cómo definiríais a vuestro equipo? Incluso, ¿qué dos virtudes destacaríais de vuestro equipo y un área a mejorar? Dos virtudes y un área a mejorar de vuestro equipo. ¿Qué papel jugáis en el seno de vuestro equipo? ¿Cuál es vuestro papel? Incluso, ¿cómo creéis que sois percibidos por vuestros equipos? ¿Cómo creéis que sois percibidos por vuestros equipos? ¿Qué tiene vuestro equipo de vosotros? ¿Qué tiene vuestro equipo de vosotros? Y para terminar ya, ¿cuál es la emoción
que últimamente está más presente en vuestro equipo? Bien, sin duda son preguntas que nos ayudan a conectar con la gestión del equipo, a empezar a reflexionar acerca de nuestro equipo, al igual que si estuviéramos reflexionando acerca de nosotros mismos. Y para comenzar la conferencia, permitidme que comparta con vosotros, espero que se pueda ver bien, seguro que sí, que comparta con vosotros un vídeo. Es muy breve y lo que os pediría sería que os permitierais recibir el mensaje que este vídeo os hace llegar en el contexto en el que estamos, hablando de equipos. ¿De acuerdo? Pues ahí va. Necesitan todos los del campo ejerciendo de la misma forma. Xavi, punto de penalti, Puyol elevando, que la gana Sergio Ramos, que el balón hacia... no llega. Sí llega, Ofir la mantuvo en el terreno de juego, la toca Alves, la tiene Xavi, la juega para Busquets, la devuelve el balón para Alves, Alves para Xavi, Xavi para Messi, Messi para Busquets, presiona el Barça en el Madrid, pero el Barça sale con una elegancia espectacular. Todo bien, balón para Alexis, Pepe Alexis. Vamos a ver, porque el árbitro dice que es, yo creo que ha pisado lo único que no es. Bien, más allá de los gustos futbolísticos, evidentemente que viendo este equipo llega algo que no llega cuando se ve a otro equipo. Podríamos hablar de muchas cosas que hay en este equipo, compenetración, compañerismo, comunicación, respeto, asunción de roles. Ahora bien, si hay algo que destaca en este equipo y que lo hace diferente o lo hizo diferente a la mayoría de los equipos, es que era un equipo de alto rendimiento, era un equipo que estaba obteniendo resultados excelentes porque era un equipo excelente. ¿Y qué es lo que hacía que el equipo fuera excelente? Pues que la suma del potencial de sus miembros era menor que el potencial total final. Es decir, que el resultado final era mayor que los resultados individuales del rendimiento de cada uno. Que de repente ahí no había 11 jugadores encima del campo de césped, sino que había 12. 11 físicos, 11 personas, más un jugador más que aparecía cada vez que jugaban, que correspondía a las relaciones que había entre los miembros de su equipo. Es decir, este equipo era excelente, entre otras cosas, porque las relaciones que había entre los miembros del equipo hacían crecer exponencialmente el rendimiento individual. Adquiría de razón la frase de que un equipo excelente hace a personas excelentes, si bien personas excelentes no hacen a un equipo obligatoriamente excelente. La suma del todo era mucho mayor que la suma de la individualidad. Ahora bien, si hay algo fundamental a la hora de hablar de gestión de equipos, es tomar conciencia de lo que nos decía Goethe. Decía, trata a un hombre como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. ¿Qué nos está diciendo Goethe? Que según tratemos a una persona, así podemos influir en quien se convierta esa persona a ser. Y con los equipos pasa exactamente lo mismo. En función de cómo tratemos como líderes de un equipo a ese equipo, así ese equipo va a terminar siendo. Así ese equipo va a ser capaz de desarrollar potencialidades que ni él mismo conoce. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que en la gestión de equipos hay dos planos de trabajo muy claramente diferenciados. Un plano de trabajo que supone trabajar sobre lo que es el equipo, evidentemente, y otro plano de trabajo que supone trabajar sobre la esencia del líder de ese equipo. Si queremos tener equipos poderosos, si queremos tener equipos empoderados, empáticos, luchadores, etcétera, ¿cómo creemos que tenemos que ser nosotros como líderes de ese equipo?
Pues evidentemente tenemos que estar a la altura. Si yo quiero tener un equipo de alto rendimiento, si yo quiero tener equipos que me den o que den resultados excelentes, yo como líder de ese equipo he de ser el primero que sea una persona de alto rendimiento, una persona que dé resultados excelentes. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque mi mirada, la mirada que yo tenga de mi equipo, va a ser determinante a cómo yo luego me voy a comportar con él. Si yo creo, y es una creencia mía como líder de equipo, que mi equipo no puede hacer algo, aunque yo dé instrucciones para que se hagan, aunque yo crea que puedo engañar a mi equipo dando unas instrucciones diferentes a otras, habrá algo en mí, habrá algo en mí que denote que no creo en el equipo y automáticamente le estaré haciendo un flaco favor a mi propio equipo. Por eso, lo primero es saber cómo veo yo a mi equipo. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que como vemos la realidad, como vemos a nuestro equipo, está íntimamente relacionado a cómo yo percibo la realidad, a cómo yo estoy por dentro. Si tomamos como referencia lo que la programación neurolingüística nos dice acerca del aprendizaje, la PNL nos dice que las personas recibimos un input que hay en el exterior, una experiencia que entra en nosotros, y antes de almacenarla como pensamiento positivo, pensamiento negativo, pasamos un filtro, el filtro de la interpretación a todo lo que percibimos. Y es ahora cuando yo ya interpreto lo que percibo, la mayoría de las veces inconscientemente. Ahora siempre interpretamos. Cuando yo interpreto lo que percibo, es entonces cuando ya se genera un pensamiento en mi cabeza, que como sabéis, o si no lo sabéis, os lo comento, si se repite se convierte en creencia, o si tiene mucho impacto a nivel neurológico, con una sola vez que yo interprete ese input, ya se automáticamente se instaura como una creencia. Ahora bien, el proceso cognitivo de la psicología cognitiva nos dice que un pensamiento provoca una emoción. Es decir, ese pensamiento me hace sentir y que las emociones provocan comportamientos. Es decir, el sentir me hace hacer y que nuestros comportamientos tienen como consecuencia resultados y que los resultados no dejan de ser sino mi realidad y que por supuesto mi realidad hace depender, perdón, que mi realidad influye en mi futuro. Lo que estamos diciendo es que nuestro futuro depende de nuestra realidad, la cual es la suma de nuestros resultados, que es la consecuencia de mis comportamientos, que provienen de mis emociones, que surgen en mis pensamientos o creencias. Ahora bien, ¿de dónde surgen mis pensamientos o mis creencias? Pues evidentemente no de lo que percibo del exterior, sino de lo que interpreto del exterior. ¿Y de qué depende que yo interprete un día, pues por ejemplo, que mi equipo es potente y al día siguiente pueda interpretar o pensar que mi equipo no es potente? Pues depende de las gafas con las que yo esté viendo mi realidad en ese instante. Depende de mi estado anímico, de mi cansancio, seguramente. Depende de las creencias que yo en ese momento tenga activadas que me hacen interpretar lo que recibo. Depende de la mochila que supone nuestra propia experiencia individual y personal. Con lo cual, son esas gafas con las que yo veo a mi equipo, las que hacen determinar mi comportamiento hacia él. De ahí que cuando mi mirada sea una mirada de mi equipo limitante para el crecimiento del mismo, para la gestión del mismo, el primero que se ha de trabajar, que se ha de cuestionar y reflexionar a la vez sobre la mirada que está ejerciendo sobre el equipo es el propio líder. Un liderazgo de equipos, una búsqueda de equipos excelentes requiere inevitablemente el trabajo personal e individual del líder. El líder ha de ser una persona que tenga la sabiduría de saber, digamos, gestionar sus propias gafas, sus propias percepciones, interpretaciones, sus propios mapas de la realidad, de forma que no permita que un estado anímico puntual, de forma que no permita que una creencia puntual, de forma que no permita que una emoción puntual pueda facilitarle una interpretación de un hecho que pueda llevarle a pensar una cosa, que le pueda llevar a sentir otra y consecuentemente a actuar de forma contraria
a lo que su equipo se merece. Y eso, bueno, y eso se demuestra día a día. Supongo que os será familiar, ¿no? El salir un día, por ejemplo, de trabajar y pensar qué gran equipo es el que tengo, que da gusto trabajar con este equipo, un equipo cohesionado, un equipo que se lleva bien, que el ambiente es fantástico, que está pensando en crecer. Y a los 3 días ocurre algo y la reflexión es distinta. Reflexión del estilo, ¿qué está pasando? Este equipo se me está yendo de las manos, fíjate lo que ha ocurrido hoy. Es decir, en pocas horas pasamos de pensar una cosa a otra, por supuesto, y a sentir y a actuar. Y todo habrá radicado seguramente en la interpretación que yo haya hecho del input, de la experiencia que yo haya percibido. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a concretar que en la gestión de equipos, tener equipos que den resultados excelentes requieren tener un líder excelente. Y un líder excelente que tiene una importancia muy grande, sobre todo en los primeros años de vida, primeros momentos, perdón, de vida del equipo. Igual que un padre o una madre es fundamental en los primeros años de vida de un niño, porque se crea su estructura de creencias, su estructura de aprendizajes. Con los equipos pasa exactamente igual. Los primeros momentos, los primeros meses son cruciales para lo que luego ese equipo va a creer que puede o que no puede hacer. De ahí que la figura del líder sea una figura de máximo protagonismo al principio y a medida que ese equipo vaya creciendo, empezará a autogestionarse y será el momento en el que ya esa autogestión podrá ir sustituyendo el protagonismo del líder. Y es este líder el que tiene que velar porque se ven, entre otras cuestiones, se ven tres variables, tres áreas en el entorno del equipo. Por una parte, el líder ha de ser garante de que todo el equipo sepa cuál es el objetivo común del equipo. Ahora bien, eso no pasa por tener simplemente una reunión en la que compartir los objetivos. Eso pasa por compartir los objetivos, por compartir cuál es el significado que para cada integrante del equipo tiene ese objetivo, ya que las personas, como diferentes que somos, pues podemos entender algo diferente, un mismo objetivo. Y por último, este líder ha de ser garante también de que los objetivos de la empresa tengan cierta alineación con los objetivos personales, individuales de cada miembro del equipo. Eso no quiere decir que sean exactamente iguales, quiere decir que vayan en la misma dirección, ya que si no van en la misma dirección, lo que suele ocurrir es que empieza a aparecer pues la falta de proactividad por parte de los miembros, empieza a aparecer la falta de asunción de responsabilidad, empieza a aparecer la desmotivación, ya que cada miembro o los miembros no se sienten identificados con los objetivos. Y eso forma parte de una de las tareas del líder de equipo. ¿Cuál es una segunda tarea que el líder de equipo ha de llevar a cabo? Pues trabajar el equipo como un sistema. Es decir, un sistema es un entorno compuesto por elementos, por agentes que interactúan entre sí de una forma coordinada y siempre manteniendo un equilibrio del propio sistema. Si uno se mueve hacia un lado, el equipo se mueve, se ajusta en esa dirección. Si un miembro, entre comillas, se resfría, el equipo nota ese resfriado. El líder es el responsable de que todo el mundo se sienta protagonista del equipo, con distintas tareas, sí, pero con tareas que son imprescindibles para la buena gestión del equipo. Es en ese momento donde cuando el equipo lo tiene asumido, de que cada individuo a nivel individual, cada persona a nivel individual, forma parte del equipo e influye en el equipo y es una pieza fundamental, es cuando aparece el compromiso, es cuando aparece también la proactividad y la creatividad. Ahora bien, para eso hay que trabajar que el equipo haga que sus miembros se sientan protagonistas, se sientan que son
parte fundamental, con distintos roles. Ahora tan importante el que tenga un rol más alto como el que tenga un rol más bajo. Y por último, y es quizás lo más diferenciador, y es un término que trabajamos bastante en el FIC cuando hablamos y damos formación en coaching de equipos o cuando intervenimos en empresas, el cambio evolutivo. ¿Qué significa esto del cambio evolutivo? Bueno, pues partamos de la base del típico iceberg que nos facilita entender pues la composición a nivel neurológica del ser humano. Si equiparáramos ese iceberg con el cerebro, con la mente humana, podríamos ver que hay una parte que es visible por encima del agua, que es la parte consciente del ser humano, siguiendo con esta metáfora. Y en esa parte consciente se encuentra el entorno y el comportamiento. O sea, el entorno lo vemos, lo tocamos, lo olemos, y el comportamiento, pues somos conscientes de cómo nos comportamos. Y eso tiene un peso sobre todo nuestro potencial, sobre toda nuestra capacidad mínimo, de un 7, un 10%. Ahora, ¿qué es lo que hay dentro del ser humano que, aun no siendo consciente, existe? Pues la parte del iceberg que está por debajo del agua, pues nuestras capacidades, que aquí incluimos nuestras emociones, nuestras creencias, los valores que atesoramos, la identidad, quiénes somos, y la parte más transpersonal, la parte más del legado que queremos dejar, más allá de lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Y por qué muestro esto a nivel individual? Pues porque en el entorno de equipos ocurre exactamente lo mismo. Un equipo tiene un entorno y un comportamiento. Un entorno tiene unas habilidades, unas emociones, siente unas emociones. Un entorno vive con un equipo vive con creencias, con su mapa de creencias. Un equipo tiene valores. Un equipo es algo y un equipo también, por supuesto, puede dejar un legado. Todo cambio que se produzca en niveles inferiores provocará cambios cual fichas de dominó hacia arriba. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los cambios, cuanto más arriba se hagan en el ser humano y en el entorno de equipos, serán cambios que perduren menos en el tiempo. Para obtener un resultado diferente en el entorno, puedo cambiar el comportamiento, puedo cambiar las emociones y las creencias, o puedo cambiar incluso quién soy y cuál es el legado que quiero dejar. Cuando hablamos de cambiar, hablamos incluso de tomar conciencia de algo que no sabía previamente. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos bajando en estos niveles neurológicos, pues al igual que ocurre cuando uno se sumerge, la presión va aumentando porque la conexión con la reflexión más profunda no es sencilla. Y así, de esta manera, el líder de equipos tiene que ser un explorador que, desde su valentía y generosidad, permita al equipo conectar con sus propias creencias, con sus propias emociones, con su propia identidad y también con ese área más transpersonal. Decía y dice Robert Dills, el nivel de cambio remediativo es como arrancar las malas hierbas que crecen en un campo. El nivel de cambio generativo es similar a plantar semillas nuevas con la intención de que broten nuevas hierbas. Ahora bien, el nivel de cambio evolutivo implica transformar profundamente la naturaleza del terreno, la tierra, de forma que luego con las nuevas semillas surjan hierbas nuevas y perennes, más duraderas. ¿A qué cambio nos estamos refiriendo? ¿A qué cambio se está refiriendo Robert Dills cuando habla de esos términos? Pues Robert Dills se refiere a que el nivel de cambio remediativo es el que hace referencia a todo lo que suponga un cambio a nivel de entorno de comportamiento. Cuando favorecemos que una persona cambie su comportamiento, cuando favorecemos, acompañamos a un equipo a que cambie su comportamiento, estaremos entrando, facilitando que el equipo o la persona entre en un cambio remediativo. Cuando, por contrario, la ambición es mayor y nos sumergimos en favorecer un cambio de creencias, de emociones, estaríamos hablando de que el equipo o la persona se enfrenta a un cambio generativo, siendo un cambio más potente que el anterior y más duradero en el tiempo.
Ahora bien, ¿dónde está el reto verdadero? Y también la dificultad, y también pues el arrojo que decidamos o no decidamos asumir, pues en el cambio evolutivo, que es el favorecer que un equipo entre en contacto con su propia identidad y con su legado. Si un equipo entra en contacto con quién es como equipo y cuál es el legado que quiere dejar, y vive en coherencia ese equipo con esos valores, con esa identidad y ese legado, eso va a provocar automáticamente que haya cambios a nivel de creencias y de emociones y de capacidades y por consiguiente habrá cambios en comportamientos. Lo que ocurre que no es sencillo, requiere de una apuesta también incluso a veces personal del propio coach o del propio líder, el acompañar a su equipo hacia un nivel mayor de crecimiento. Es en ese momento en el que el líder o el coach debe también plantearse cómo quiere ser recordado por su propio equipo y o qué se merece su equipo de él y o qué huella es la que quiere dejar en su propio equipo. Sin duda son preguntas cuyas respuestas van a facilitar la conexión del líder o del coach en la tarea de desarrollar el talento y el potencial de ese equipo. ¿De qué estamos hablando concretamente? Pues también de cambiar comportamientos. Si bien el cambio evolutivo requiere de una valentía adicional, el cambio generativo, que es el provocar cambios a nivel de comportamientos y a nivel de emociones y de creencias, pues puede estar más al alcance de la mano. Cambiar comportamientos, favorecer el cambio de comportamientos, decía Aristóteles, somos lo que hacemos cada día, con lo cual la excelencia no es un acto sino un hábito. Lo que nos está diciendo es que lo que hace excelente a un equipo no es lo que hace un día, sino lo que hace todos los días. Pues que realmente un equipo no es como nos gustaría que fuera, ni como creemos que es, ni como los demás dicen que es. Un equipo es como sus propios hábitos le definen. Si queremos saber cómo es nuestro equipo, sería muy saludable pues escribir en un documento cuáles son los hábitos que tiene mi equipo. Y cuando me haya contestado, separarme un poco del folio y preguntarme qué tipo de equipo es este que tiene estos hábitos. ¿Quién es este equipo en función de estos comportamientos que se repiten en el tiempo? Ya que la respuesta a esa pregunta seguramente se adecue más a cómo es mi equipo que a lo que yo crea que es. Ahora bien, si después de hacer ese ejercicio yo veo que hay algún hábito que me chirría, algún hábito que no me gusta, algún hábito que creo que es muy limitante, pues puedo pedir al equipo que automáticamente cambie, o bien preguntarme a mí mismo como líder del equipo, ¿qué tiene este equipo en este hábito de mí? Dicho de otra manera, ¿de qué manera yo he podido influir en este equipo, en este hábito? Ya que seguramente que muchas cuestiones nuestras como líderes de equipo, a nivel de creencias, a nivel de comportamientos, a nivel de emociones, son regalos inconscientes que le hacemos al aprendizaje y a la neurología de nuestro propio equipo. Y debemos de ser conscientes, ya que el posible cambio de mi equipo en ese hábito puede venir de dos sitios, de dos orígenes. Uno es de la obligación de que cambie porque se lo obliguemos, cosa que posiblemente, cosa que posiblemente sea efectiva en el corto plazo, si bien no en el largo plazo. O bien nos podemos plantear qué cambios debería hacer yo en mis comportamientos, en mis hábitos, que como consecuencia dieran lugar a un cambio en los hábitos de mi equipo, ya que ahí estamos siendo protagonistas del cambio de mi equipo. En el primer caso estaríamos siendo víctimas y estaríamos simplemente esperando a que mi equipo cambie pues, por su propia naturaleza y por su propia decisión. Ahora bien, no solo los comportamientos influyen en los resultados de un equipo, al igual que no solo los comportamientos influyen en el resultado de que obtiene una persona.
hay algo más que influye y que son las emociones. Me gustaría que vierais este vídeo y simplemente también que os permitierais recibir pues el mensaje a nivel de gestión emocional que os lanza este vídeo. Aquí os dejo con él, dura apenas un minuto. And as the smoke continues to hang around Eden Park, the All Blacks prepare to do the haka. Bien, supongo que para algunos os será familiar este equipo. Este equipo es los All Blacks de rugby de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos de la historia. Y lo que han hecho es el baile tradicional suyo antes de cualquier desafío, que es la haka, ¿no? La danza maorí. Pues seguramente que las emociones que este equipo nos ha trasladado, pues son emociones de fortaleza, de empoderamiento, de alineación de equipo, que son probablemente las mismas que ellos se autogeneran antes de empezar cualquier evento, cualquier confrontación. ¿De qué estamos hablando, amigos y amigas? Estamos hablando de que los estados emocionales individuales, personales, y los estados individuales de los equipos son estados que se pueden gestionar de una forma consciente para activar emociones que no sean potenciadoras en cada instante, ya que las emociones influyen en el comportamiento de mi equipo. Es en este punto en el que es importante reflexionar acerca de cuáles son las emociones que últimamente están más presentes en mi equipo. Incluso cómo siente mi equipo ante un éxito, qué siente mi equipo ante un fracaso y qué emociones son las que mi equipo necesitaría en ese instante. Porque será el líder del equipo el que sea el responsable de facilitar que esos estados emocionales sean los protagonistas del día a día del equipo, a través de los anclajes, que son mecanismos que podemos activar de forma consciente para que se evoquen ese tipo de emociones. Y ahí el líder es el que tiene que ser un explorador de esas emociones y de ese baúl de emociones que cada equipo ya atesora gracias a todo ese bagaje que ya ha vivido, gracias a todas esas experiencias que desde que nació ha ido atesorando y acuñando en el tiempo. Y será el líder el que deba de facilitar su instauración, su presencia a través de anclajes, a través de recuerdos, a través de música, a través de fotos, a través de olores, a través de sonidos. Multitud de fórmulas de activar anclajes también en el ámbito de los equipos. Y por último, vamos a hacer referencia a otra causa de que sintamos unas emociones o sintamos otra y por lo tanto que el equipo se sienta de una manera o se sienta de otra. Y son las creencias. Decía Henry Ford, si crees, pues tienes razón. Si crees que no puedes, pues también tienes razón. Henry Ford hacía, pues no sé si de forma consciente o inconsciente, un guiño al poder de las creencias a nivel individual y a nivel colectivo. Nuestro equipo tiene creencias. Creencias que surgieron en el seno de nuestro equipo en algún momento de la historia, de su historia, a raíz de una interpretación que nuestro equipo hizo por algún hecho en concreto y luego la repetición de ese hecho.
de nuevo me permitís invitaros a ver este vídeo y a reflexionar acerca de qué nos dice en el entorno en el que lo estamos poniendo, que es el entorno de un equipo y del cambio de creencias. Bien, pues bueno, una excelente película esta de Profesor Carter. ¿Qué nos está diciendo? Pues este vídeo pues nos está dando una demostración del poder que tiene un líder sobre un equipo, de cómo un líder puede cambiar la idiosincrasia de ese equipo a través del cambio, entre otras cuestiones, de las creencias. Ese equipo cambió su comportamiento, ese equipo sintió emociones diferentes en ese instante. Y todo fue porque este equipo empezó a creer de forma diferente. Seguramente también habría algún aprendizaje a un nivel más inferior, pero sin duda alguna, este equipo cambió de creencias. Y para cambiar de creencias de un equipo, pues al igual que cuando hablamos de cambiar de creencias de una persona, es fundamental, es fundamental hacer un recorrido hacia el momento en el que esa creencia surgió, nació, y cuestionar la interpretación, la percepción e interpretación posterior de lo que sucedió y que provocó esa creencia, ya que sin duda ahí tuvo que haber algo que hiciera que esa creencia se asentara, y cuando las personas, los equipos toman conciencia de eso, generan recursos suficientes como para poderlas cambiar o como mínimo disminuir su intensidad. En definitiva, amigas, amigos, cuando hablamos de tener equipos excelentes, resultados excelentes, estamos hablando de que el líder de equipos, el coach de equipos, ha de ser un garante de que haya una alineación del equipo hacia un resultado. No solo un equipo ha de tener un comportamiento afín a ese resultado, sino que también tiene que sentir emociones afines a ese resultado. Tiene que tener creencias que le hagan sentir y tiene que trabajar su propia identidad y legado. Y eso es responsabilidad absolutamente de
el líder de equipos. Decía Pep Guardiola en uno de los descansos de un partido muy importante del Barcelona, le dijo a su equipo de vestuario: chicos, os tengo que dar la enhorabuena porque ya sois históricos. Con todo lo que habéis ganado ya aquí, independientemente de este partido, que creo que era la final de la Copa de Europa, e iban en empate, ya sois históricos, enhorabuena. Ahora bien, también añadió: ahora está en vosotros ser eternos. Fijaros de qué manera tan sencilla un líder de equipos puede permitir a su equipo conectar con algo más allá de ellos. Es decir, con esas palabras Guardiola invitó, de forma consciente o inconsciente, eso no, particularmente no sé si lo hizo queriendo o sin querer, pero sí que sé que eso provocó en el equipo un efecto de conexión del propio equipo en cuanto a qué legado querían dejar, ya que la palabra eternidad está muy vinculada al legado. ¿Y todo esto para qué? Pues para obtener un resultado, para obtener el resultado que todos podemos estar deseando en la gestión de un equipo, para obtener un resultado que que sea afín a los deseos y a las expectativas de todos sus miembros y por supuesto también del propio líder. Y para terminar, me gustaría simplemente invitaros a hacer un pequeño ejercicio, no quizás ahora, pero sí hacerlo con equipos, con vuestros equipos o vosotros a solas pensando en un equipo. Y es el siguiente. Es algo que solemos trabajar mucho a nivel individual y que cuando se hace a nivel de equipo se logra una transformación tremenda. Y es trabajar, digamos, el recorrido limitante en equipo en relación a un resultado que se está obteniendo y que no es del agrado del equipo. Pues cuál es la creencia, tomar conciencia de cuál es la creencia que está detrás de ese resultado, qué emociones genera esa creencia, qué comportamientos surgen a raíz de esa creencia y cuál es el resultado pues que se está obteniendo. Para luego rápidamente hacer un cambio e invitar al equipo a que se cuestione cuál es el resultado que le gustaría obtener, cuál es el resultado que realmente sí quiere obtener ese equipo. Y en base a eso, que ese equipo se plantee qué comportamientos tendría que hacer para conseguir ese resultado. Que el equipo reflexione acerca de cómo tendría que ser un comportamiento idóneo. Y por supuesto, facilitarle también al equipo que tome conciencia de qué emociones son las que debería de sentir para comportarse así, para comportarse como previamente acaba de decir. Y cuando el equipo haya reflexionado acerca de las emociones, facilitarle esas emociones en forma de anclajes, es decir, trabajar con el equipo el que esas emociones estén presentes, pues trayéndole momentos del pasado en los cuales hayan vivido esa emoción o momentos del futuro a través de visualizaciones y proyecciones en los cuales esa emoción esté presente. En definitiva, generar una red de anclajes conscientes e inconscientes que le permitan al equipo generar cada vez de una manera más automática esas emociones que le potenciarían hacia la consecución de sus resultados, hacia esos comportamientos que le acercarían a esos objetivos deseados. Y por último, también, por supuesto, pues que el equipo reflexione acerca de qué creencias acerca del propio equipo, del entorno, son las que le harían sentir esas emociones, para de esa manera reforzar la aparición de las emociones. ¿Qué creencias son las que ese equipo debería tener para que las emociones pudieran surgir de una manera automática? Estamos hablando de que el líder al final sea un buscador de momentos que demuestren que esas creencias que el equipo necesita tener presente, las tiene en algún momento, las ha generado en algún momento de su historia. Esas creencias están en, digamos, en el diario
del propio equipo. En ese diario que empezó a escribir en el momento de su nacimiento, hay momentos que ha vivido este equipo que corroboran que esa creencia que necesita el equipo tener cerca para sentir una cierta emoción y por tanto comportarse es cierta. Y es el líder de ese equipo o el coach de ese equipo el que debe de facilitar que esa creencia y que ese momento esté cerca. Y por lo tanto también cuestionar cualquier otra creencia que no vaya en línea con esa que le es potenciadora. Y aunque no aparece aquí, yo también os invitaría a que cuando vayamos a trabajar con un equipo, si sois coach o tengáis un equipo, seamos valientes y seamos nosotros los primeros que empecemos a familiarizar a nuestro equipo con términos como cuál es la identidad de este equipo, dónde nació este equipo, qué emociones siente este equipo, cuál es el legado que a este equipo le gustaría dejar, incluso qué legado a nivel individual dejaríamos nosotros si es dentro de ese legado grupal, si este equipo deja efectivamente ese legado. Es un camino de ida y es un camino de vuelta que llevará al equipo a un mayor autoconocimiento y por tanto a una mayor capacidad de autogestión en pos de la consecución de resultados excelentes, siendo sin duda un reto para el propio equipo como para el propio líder. Pues amigas, amigos, hasta aquí esta breve conferencia que tenía como objetivo el poder compartir experiencias y aprendizajes del entorno de equipos. Me gustaría ahora que de estos 10 minutos que creo que faltan, pues pudiéramos interactuar de forma que diéramos entrada a preguntas, a dudas, a inquietudes que hayan podido surgir durante la conferencia o bien que aunque no hayan surgido, pues sean dudas que tengáis. Podéis, si queréis, levantar la mano o hacer una pregunta y os doy entrada con el audio. ¿Quién le gustaría compartir algo? Podéis entrar tanto a través de vuestro micrófono o si queréis simplemente con la pregunta. Bien, hay una pregunta acerca de a qué nos referimos o a qué me refería cuando hablamos de la valentía del líder y la valentía del coach. Pues me refería simplemente a que no solemos estar familiarizados las personas y los equipos con términos como creencias o emociones colectivas y mucho menos con identidad de equipo o con legado de equipo. Y claro, si yo quiero que mi equipo obtenga resultados diferentes, el primero que ha de facilitar o se ha de permitir obtener un resultado diferente es el propio líder. Somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar y apostar por aquello que sabemos que es bueno para el equipo, aunque eso suponga exponernos, aunque eso suponga salir de nuestra zona de confort. Por supuesto que todo deberá llevar una estrategia planificada, es decir, no podemos llegar un día a un equipo que no es maduro en este sentido, en este tipo de terminologías y empezar a hablar de legado. Todo requerirá quizás un tiempo. Ahora sí podemos empezar a hablar de vídeos que nos puedan ayudar y que inviten a la reflexión. Sí podemos empezar a utilizar algún tipo de preguntas a la hora de dirigirnos a nuestro equipo. Sí podemos usar bastante más la palabra equipo y no tanto los nombres a nivel individual, etcétera. Yo creo que hay muchas posibilidades de empezar a trabajar con equipo que suponga un calentamiento
para lo que luego pueda llegar, como estamos hablando, y que sería un trabajo más en las profundidades del seno del equipo. Espero haberte respondido. ¿Quién más? ¿Quién más plantea alguna pregunta? Sea por escrito o sea levantando la mano. Bien, hay una pregunta acerca de cómo facilitar la conexión con esa parte más transpersonal o que va más allá de las creencias. Pues, pues mediante preguntas como ¿quién es este equipo? Si este equipo fuera un equipo al que vemos desde fuera, desde lejos, ¿qué opinaríamos de él? ¿Qué nombre le pondríamos? Si este equipo fuera un personaje histórico, ficticio, un superhéroe, un alguien o un objeto, ¿quién sería? Es decir, utilizar la metáfora para poder definir al equipo. Sin duda, detrás del significado de la metáfora estaría la equivalencia de lo que el equipo entiende que es su propia identidad. Y para trabajar la parte más transpersonal, el legado, pues directamente con la pregunta de cuál es el legado que este equipo le gustaría dejar o qué huella este equipo le gustaría sembrar, dejar para cuando no esté. ¿Cómo le gustaría ser recordado a este equipo? ¿Qué se merece el entorno que este equipo haga, que este equipo sienta, que este equipo represente? ¿Qué frase es la que nos gustaría que apareciera en la cabeza de las personas una vez ya este equipo no esté? Son preguntas que sin duda ayudarán también a conectar con esa parte más profunda, evidentemente profunda, de la parte neurológica del propio equipo. Bien, ¿qué más preguntas, amigas, amigos? ¿Alguna pregunta más? Sea mediante preguntas, sea... Vale, estoy viendo aquí. Vale, estoy viendo aquí. Vale, estoy viendo aquí preguntas y ahora me estoy dando cuenta que había alguna que que como han sido muchas, se ha pasado para atrás. Veo que ahí ha habido alguna persona que no ha visto el vídeo, que no lo ha escuchado. Bueno, realmente quitando uno, los otros eran música. El de creencias es de un equipo. Era profesor Carter. Cristina Muriel nos pregunta, cuando has hablado de compartir objetivos con el equipo, ¿de qué forma lo hacemos si no es simplemente comunicándolos? Pues en primer lugar, comunicándolos. En segundo lugar, por ejemplo, dejando que cada miembro del equipo defina, exprese, identifique qué le llega de lo que es el objetivo que se ha compartido y luego a través de una apuesta en común. Incluso que cada equipo dibuje cuáles son esos objetivos. Una cosa es escucharlo y otra cosa ya es dibujarlo. Es decir, que se cree un entorno en el que cada uno defina o simplemente comparta la interpretación de su propio equipo. Y luego, por supuesto, eso unirlo a lo que es la alineación del propio equipo. Es decir, en base a estos objetivos y a esta interpretación común de estos objetivos, ¿dónde estás tú a nivel profesional en cuanto a tus objetivos? Para que se tome conciencia de la alineación. Sí, la película se llamaba Profesor Carter. ¿Cómo se pueden cambiar realmente creencias limitantes? Wow, buena pregunta. Pues, Erika, las creencias cambiarlas no es fácil, ya que las creencias se generan a lo largo de algunas a lo largo de mucho tiempo, de muchas repeticiones. Es como querer cambiar algo que tiene unos cimientos tan sólidos como cualquier edificación antigua. Las personas en ocasiones no necesitamos cambiar como tal las creencias. Normalmente, siendo conscientes de que hay
detrás de algo, una creencia que me limita, tenemos capacidad para cambiar, ya para activar recursos que nos permitan ir cambiando poco a poco. Ahora bien, para, digamos que bajar la intensidad de las creencias limitantes, pues preguntas como, ¿cuál es la creencia concretamente? ¿Cuándo se generó esta creencia? ¿En qué momento de tu pasado esta creencia se albergó en tu mente? ¿Qué hechos son los que la provocaron? ¿Cuál fue tu interpretación acerca de esos hechos? ¿Qué te llevó a interpretar eso y no otra cosa? ¿Cuánto de ti hubo en esa interpretación? Incluso cuántas creencias que tenías en aquel momento o cuáles creencias que tenías en aquel momento hicieron que interpretaras eso. ¿Cuál fue tu estado anímico en ese momento? ¿Cuál era? Y si hubieras estado más empoderado, si hubieras estado de otra manera, ¿cuál hubiera sido la interpretación? Y a partir de ahí, pues una vez la persona haya tomado conciencia de que lo que hasta ahora creía que era un hecho es una creencia, pues facilitarle la generación de otra creencia positiva a raíz del mismo input que tuvo lugar, preguntándole, pues, ¿qué otra interpretación podría haber sido posible? ¿Qué otros hechos que quizás en aquel momento no percibiste sí que estaban allí y que hubieras interpretado en esta ocasión? Si en aquel momento hubieras sido la persona más empoderada del mundo, la más alegre, la más feliz, ¿qué hubieras interpretado? Y si hubieras interpretado eso, ¿cómo crees que hubiera afectado a esa creencia a lo largo de los años? Y de qué manera esa creencia nueva hubiera ido influyendo en tu estado anímico en este aspecto en concreto y por lo tanto al comportamiento. Luego hay dinámicas también concretas, Erika. Bien, veo otra pregunta, dice, al ser más difícil cambiar creencias, ¿podríamos desarrollar nuevas creencias colectivas del equipo? Por supuesto que sí, Sergio. A raíz de qué hechos son los que este equipo obtiene en su día a día y que son relevantes, cuáles han sido los hechos más relevantes que ha obtenido este equipo. En base a esos hechos, ¿qué piensa, qué interpreta el equipo? ¿Qué dicen esos hechos de este equipo? ¿Qué creencia es la que esos hechos demostrarían que es cierta? Y si eso ocurriera en el seno de otro equipo diferente a nosotros, ¿qué dirían esos hechos de ese equipo y por tanto qué creencias creéis que ese equipo se merecería tener? Como ves, Sergio, al final es utilizar el lenguaje, la ontología del lenguaje, el arte de la pregunta para poner, digamos, en evidencia, para facilitar una reflexión acerca de nuestro equipo, de los miembros del equipo. Gracias a ti, Sergio. Recordar, la película era Profesor Carter. Profesor Carter. Mr. Carter puede venir en YouTube. Bien, ¿alguna pregunta más, amigas, amigos? ¿Alguna pregunta más que tenga que ver con las preguntas, con los equipos? Bien podéis levantar la mano, bien podéis escribir la pregunta. Bueno, gracias a ti, Francisco, por haber estado ahí desde Colombia. Pronto vamos a estar por Colombia en septiembre, con lo cual gracias a ti. Y bueno, gracias también a todas y a todos los que estáis escribiendo por las preguntas, vuestros comentarios. Muchísimas gracias y bueno, nada, despedirme. Decir que de nuevo ha sido fantástico el poder compartir en este nuevo, ya no es nuevo, pero en este sí novedoso medio de comunicación que antes no teníamos, evidentemente, y ahora sí. Y ha sido un placer estar aquí con vosotras, con vosotros. Gracias a todas las que estáis aquí escribiéndome vuestras palabras. Y espero que nos volvamos a ver. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Y os invito a que sigáis, si queréis, estando atentos a EFIC, a nuestra página web y de Facebook, pues para saber cuáles son las próximas conferencias de los próximos compañeros, ya que al fin y al cabo son espacios en los que se pueden ir adquiriendo
aprendizajes, detalles, conocimientos y que pueden ir, digamos, que construyendo quizás un espectro más amplio en el saber de todos, tanto de los que desde esta parte compartimos como de los que estáis en esa otra parte. Ha sido un inmenso placer y tan solo desearos un grandísimo día para todas y todos los que estáis al otro lado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco. Y si vas a hacer la certificación allí en Colombia, pues nos veremos, ya que yo iré para allá para abril. Con ganas de conocerte, Francisco. Rafa Blasco me pide paso. Pues Rafa, te doy paso. A ver, te abro el micrófono. Ay, Rafa, no sé qué pasa. Ay, Rafa, te estoy intentando dar paso, pero no puedo. Rafa, ¿puedes hablar? Rafa, ¿puedes hablar? Rafa, ¿puedes hablar? Pues no sé qué está pasando, Rafa. Perdóname, pero estoy intentando... no te puedo dar audio. Lo siento. Si te parece y me escribes por el chat, te puedo ayudar. Bueno, pues hasta aquí, chicos, chicas, que eso, que ha sido un placer y que paséis un grandísimo, grandísimo día. Hasta ahora, hasta ahora.